Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo A que está conformado por Armenta Limón, Itzel Merari, Cabrera Cano, Edgar Emilio y su servidor, Cantú Villarreal, José Alberto. Y el día de hoy les presentaremos el tema comunicación con el paciente. Siguiente, por favor. A manera de introducción, les hablaré un poco de la entrevista. Esta es la primera vía o la vía principal para obtener información exhaustiva sobre el paciente, para así poder brindarle una atención médica de la manera más eficiente posible. Para esto se requiere utilizar un acercamiento metodológico, es decir, seguir un orden, empezar por el motivo general de consulta y poco a poco llegar a los problemas específicos que presenta el paciente. Una entrevista exhaustiva incluye preguntar sobre el ámbito biopsicosocial del paciente, es decir, su entorno personal, su entorno social, incluso historial familiar, así como una revisión por sistemas y un examen físico. Inclusive se puede incluir su historial de medicamentación, que proporciona información sobre cómo, cuándo y por qué toma cada medicamento, así como conocer reacciones adversas, alergias o problemas que haya experimentado con el costo de algún medicamento. Siguiente, por favor. El enfoque de la entrevista podría cambiar según el entorno en el que se practica. Por ejemplo, si nos encontramos en el hospital existen diferentes entornos, diferentes áreas, especialidades, y en cada lugar va a cambiar la entrevista según las características específicas de la condición del paciente o de las características específicas de dicha área o de dicho problema que el paciente presente para poder satisfacer esas necesidades que tiene. De igual manera, la meta sigue siendo el proporcionar atención centrada en el paciente, la cual se consigue juntando el conocimiento teórico del médico, por ejemplo, conocimiento farmacoterapéutico, con una excelente comunicación y habilidades para el interrogatorio. Estas son difíciles se ocupa mucha práctica, se ocupa tiempo, pero una vez que se dominan, son una gran herramienta para los clínicos. Siguiente, por favor. Hablando particularmente de las habilidades de comunicación, como les comenté, esta no es una tarea sencilla, resulta ser muy complicada, que requiere mucho tiempo y práctica, pero una vez que se domina, suele ser una gran herramienta. Cabe mencionar que algunas personas tienen una capacidad natural para poder comunicarse efectivamente y otras no tanto. Sin embargo, las habilidades de comunicación y técnicas de interrogación requieren tiempo para poder desarrollarse. Por tal motivo, existen recursos que describen estas habilidades de manera detallada y se centrarán en ellos esta exposición. Siguiente, por favor. Escuchar activamente. Esta es la principal técnica o herramienta que deben aprender los médicos, que deben desarrollar. ¿Por qué? Porque conlleva una práctica donde se escucha, se procesa e interpreta las palabras que se dicen y las que no, para comprender el mensaje que nos quiere dar el paciente. Esto requiere prestar atención consciente, sin distracciones e interrupciones, ya sean estas internas o externas. ¿A qué me refiero? Cuando digo distracciones externas, me refiero al sonido del celular, la pantalla de la computadora, etcétera. Estos hacen que perdamos nuestra atención sobre el paciente y que no logremos comprender el mensaje. Estas son externas al médico y el modo de evitarlas es interactuando con el paciente en un lugar sin dichas distracciones. Otra parte de las distracciones son las internas. Estas son las propias del médico. Aquí me refiero, por ejemplo, a pendientes propios, problemas personales o incluso por el juicio o prejuicio sobre el paciente que estamos tratando. ¿A qué me refiero? Si nosotros recibimos un paciente que tiene adicción al tabaco, que no puede dejar de fumar, aunque escuchemos las razones que nos está proporcionando, solo vamos a pensar que es una excusa, en vez de tratarlo de la manera adecuada. Entonces, la manera de evitar este tipo de prejuicios es dejando las nociones preconcebidas de lado y enfocándonos en qué necesita nuestro paciente. Siguiente, por favor. Empatía. Citando lo que decía la lectura que se nos encargó el día de hoy, es la identificación intelectual con o experiencia vicaria, es decir,
sustituir a la otra persona en los sentimientos, pensamientos o actitudes. Nosotros sabemos qué es la empatía, es ponerse en los zapatos de la otra persona y poder entenderlo. Cuando nosotros logramos mostrar empatía, me refiero con nosotros al médico, el paciente se siente comprendido. Una simple acción como asentir con la cabeza puede mostrar empatía. ¿Y esto qué nos permite? Permite que se cree un lazo más fuerte médico-paciente, con la relación médico-paciente. Y el paciente que sienta confianza, que sienta seguridad y que nos pueda brindar una mayor información. Si no se logra esto, puede que el paciente retenga información y que nosotros no podamos efectuar de una manera adecuada la atención que le queremos brindar. Un ejemplo, se me olvidó mencionar. Hay que saber distinguir entre suponer cómo se siente el paciente y una declaración empática. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros suponemos cómo se siente, el paciente siente que no lo estamos escuchando y que no le damos importancia. Por ejemplo, un paciente que se acaba de enterar que tiene una enfermedad. Nosotros le decimos, sé cómo te sientes. Tengo un familiar que tiene la misma enfermedad que tú y se sentía muy agobiado. En cambio, si nosotros lo utilizamos esto, pero como una declaración empática, podemos decir, em, con experiencia propia personal, sé que esto puede ser un poquito agobiante o abrumador. ¿Cómo te sientes al respecto? En vez, si lo hacemos como si nosotros supusiéramos qué siente, es como si le quitáramos esa cualidad particular que tiene, es decir, la enfermedad o esa condición. Para él es única y si lo vemos del otro modo, pareciera que lo estamos tratando como cualquier otro paciente, pero él no es cualquier otro paciente, él es él mismo, es su experiencia. Entonces hay que evitar eso. Hay que hacerlo como de una manera propia, una manera personalizada, individual. Y de igual modo, con la confianza, el paciente sabe que nosotros le estamos brindando todo nuestro conocimiento para poder ayudarlo. Siguiente, por favor. Construir buenas relaciones o relaciones adecuadas. Aquí tiene que ver mucho la primera impresión del médico. Sabemos que esta es de gran importancia, se ha evaluado en muchas investigaciones. ¿Por qué? Porque aquí se permite que el paciente se sienta más cómodo con nuestra apariencia. Le expresamos cierta confianza. Esto permite que la comunicación se vuelva más abierta y honesta. Por otra parte, si no se cumplen con estas situaciones, el paciente suele retener información, no confía en nosotros. Por tal motivo, se debe iniciar la entrevista con un saludo amable, mencionándole su nombre, o inclusive, si desea que se le mencione por otro modo, ya que el simple hecho de mencionar su nombre indica interés y demuestra importancia hacia el paciente. De igual modo, si hay más personas en la habitación, por ejemplo, también se debe saludar a las demás personas para que igual demostremos confianza, confianza que le estamos impregnando al paciente. Y preguntarle, ¿desea tomar nuestra plática o nuestra entrevista de este modo o quiere estar a solas? Inclusive se va a sentir más seguro. De igual modo, se debe dar el nombre del médico y el título para luego describir el propósito de la entrevista. Por ejemplo, ¿qué tal paciente Marta? Yo soy José Cantú, soy su médico tratante y el motivo de la entrevista es para tal motivo. El paciente se siente en confianza, se siente seguro, sabes que te va a brindar mayor información y eso es lo que debemos aspirar a hacer. Siguiente. Emilio, estás muteado. Un elemento importante, un elemento muy importante en la comunicación entre el médico y el paciente, en especial en la entrevista entre el médico y el paciente, van a ser las preguntas.
y la manera en la que nosotros hacemos las preguntas va a tener una relación directa en la forma en la que nuestro paciente nos las responda. Preguntas cerradas versus preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que como respuesta obtendremos simplemente un sí o un no. Por otro lado, en las preguntas abiertas le damos la oportunidad a la persona que le estamos preguntando de expresarse libremente y de respondernos a nuestra pregunta. Como ejemplo, podemos preguntar, ¿te sientes bien hoy? A lo que el paciente o no. De otra forma, como pregunta abierta, le podemos preguntar, ¿cómo te sientes hoy? El paciente nos puede responder, hoy me sentí mal. Fíjese que desperté sintiéndome bien, sin embargo, con el transcurso nos puede responder algo similar. A veces los cambios van a ser sutiles. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿te sientes bien hoy? Sí, no. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy me siento bien, hoy me siento mal. Si se dan cuenta, la diferencia es un poco sutil. Sin embargo, podemos hacer preguntas como, ¿tomaste tu medicamento como lo indicó el médico? A lo que el paciente nos puede responder con un simplemente sí o con un no. Pero también podemos preguntar, ¿cómo estás tomando tu medicamento? A lo que el paciente nos tendrá que explicar de qué manera lo está tomando. Si lo toma 3 veces al día, cada qué horas, qué tipo de medicamento. Igual, sin satanizar las preguntas cerradas, podemos utilizarlas después de pregunta abierta para aterrizar y pues para obtener un poco más de información. Por otro lado, también están las preguntas dirigidas. Este tipo de preguntas son preguntas en las que la respuesta está en la pregunta y nosotros debemos de evitar este tipo de preguntas. Es más, se deben de evitar en cualquier tipo de entrevista en la que como objetivo tengamos el obtener información de la otra persona. ¿Por qué? Porque al estar predisponiendo a esa persona a que responda pues, determinada respuesta, podemos tener un sesgo dirigiendo la respuesta o pues el paciente nos va a responder lo que la pregunta le pide que responda, ¿no? Pues para no revolverlos, les voy a poner un ejemplo. La pregunta es, usted no ha fallado ninguna vez en la toma del medicamento, ¿verdad? Ahí nosotros estamos predisponiendo al paciente a que nos responda con un no. No, nunca he fallado. Porque al formular de esta manera la pregunta, sugerimos al paciente que debía de haber tomado su medicamento. Por lo tanto, pues no debió de haber fallado, porque al fallar con el medicamento, pues estaba haciendo algo malo. Y así pasamos con el silencio, otro elemento fundamental a la hora de hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando respuestas razonadas del paciente. El paciente se tiene que tomar el tiempo, pensar lo que nos va a responder. Algunas cosas no van a poder ser respuestas de primera mano, entonces debemos permitirle al paciente un momento de silencio para que él piense y nos dé una respuesta acertada. Por otro lado, el silencio, como lo menciona el autor del documento, dice que determinar la apropiada longitud del silencio que se debe utilizar es todo un arte. Y sí, porque al prolongar mucho el silencio puede ser incómodo para el paciente o nos puede sugerir a nosotros que el paciente no entendió lo que nosotros le estamos preguntando. Por otro lado, no darle la oportunidad al paciente de que piense su respuesta, pues nos podría hacer que el paciente nos dé una respuesta o no una verdadera. Cosas tan sencillas como evitar la pregunta ¿por qué? Pueden hacer la diferencia durante una entrevista. ¿Por qué? Porque evitar la palabra o la pregunta ¿por qué? Puede prevenir que el paciente sienta la necesidad de defenderse, de defender sus decisiones y defender sus acciones. Por otro lado, si nosotros le preguntamos qué, cómo, cuál,
podremos estar empatizando con el paciente y darle la oportunidad de que se explique sin que él sienta que nosotros lo estamos juzgando. Como ejemplo, es porque usted no tomó su tratamiento. El paciente pues podrá sentir que lo estamos reprochando. Por otro lado, nosotros le preguntamos cuál es la razón por la cual no tomó su medicamento. Él libremente nos puede explicar la razón del por qué no lo tomó y pues así no se sentirá él juzgado ni se limitará a la hora de responder. La comunicación es otro elemento fundamental a la hora de la comunicación. La comunicación no verbal, como su título lo dice, es un tipo de comunicación en la que nosotros expresamos un mensaje sin la necesidad de utilizar palabras. Esto va desde la forma en la que nosotros nos paramos, la postura que llevamos, la cara que tenemos, si nos estamos constantemente moviendo, si estamos revisando nuestro reloj o checando la hora, entre otros ejemplos. Para ejemplificar, les voy a pedir, volteen a mi cámara, a la imagen donde está mi cámara, y vamos a ejemplificarlo. Es muy diferente que yo les hable viendo a la cámara a que yo les hable volteando paso, o que les hable volteando para un lado, o que me distraiga, o que me esté constantemente moviendo. Podría perder su atención y podría parecer que estoy distraído, aunque pues en realidad les esté prestando atención a lo que estoy diciendo. Sin embargo, mi lenguaje corporal indica pues que estoy prestando atención en otras cosas. Después tenemos los tipos de comunicación no verbal. Por ejemplo, el tono de voz es muy importante porque tenemos nosotros que hablar con un tono asertivo, amable y paciente. Esto porque influye en la interpretación que le va a dar el paciente a nuestras palabras. También es muy importante saber conocer el tono de voz con el que nos habla el paciente a nosotros, porque dependiendo de ello es la interacción que vamos a tener con el paciente. El lenguaje debe de ser claro y sencillo para que todo se entienda. Las expresiones faciales, pues es muy importante que mientras el paciente hable, pues es apropiado sonreír levemente para darle confianza al paciente y pues para que ellos se sientan cómodos al hablar hacia nosotros. También es muy importante saber manejar las expresiones faciales según lo que platique el paciente. Si el paciente está llorando, yo no voy a estar riendo. En cuanto a la posición y postura del cuerpo, debemos sentarnos rectos, relajados y sobre todo sin manos cruzadas. ¿Por qué? Porque el paciente pensará que no hay interés de nuestra parte. Y un dato muy importante es que se debe respetar el espacio personal entre médico-paciente. Entonces, no debemos estar tan cerca del paciente y pues tampoco es adecuado tocarlo, ni el hombro, ni nada, porque pues hay personas que simplemente no se sienten cómodas con esto. Entonces, simplemente es respetar el espacio personal. En cuanto a los gestos y movimientos, el uso de movimiento de manos mientras hablamos se usa para dar el entendimiento y es apropiado para complementar nuestras palabras. El contacto visual, como lo mencionó mi compañero, si tú empiezas a mirar hacia otros lados como computadora, celular, o sea, el paciente va a pensar que no estás interesado en lo que te está diciendo. Por lo tanto, se tiene que mantener el contacto visual, pero sin exagerar porque también puede llegar a ser algo incómodo. Siguiente, por favor. En cuanto a las cuestiones de fiabilidad, durante la entrevista al paciente debemos asegurarnos de la fiabilidad de la información que se nos está brindando. Es decir, tenemos que asegurarnos nosotros de una manera que lo que nos está contando el paciente es real. Entonces, hay ciertos factores que pueden afectar la fiabilidad del paciente, es decir, condiciones psiquiátricas, funciones cognitivas deterioradas, pérdida de memoria, incluso falta de comprensión de preguntas que ya se nos hayan hecho.
Una manera de adquirir información fiable del paciente es checando su perfil médico o igual su papeleo. Pero supongamos que tenemos un paciente con una condición psiquiátrica diagnosticada. Lo ideal es que venga acompañado de algún familiar, ya sea mamá, papá o hermano o hermana, pues simplemente para que su voz tenga fiabilidad ante nosotros. Siguiente. Por último, la entrevista al paciente. Cuando se está haciendo la historia clínica del paciente, es clave entablar una buena conversación para obtener la mayor cantidad de datos que sea posible. Todo debe ser de manera ordenada, estructurada y sobre todo debe estar bien documentada. Todo esto pues para un mejor diagnóstico y tratamiento. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.